Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes, mis amados? Saludos acá a la congregación y a todos aquellos hermanos que nos van a ver por las vías de internet. Este domingo estuvimos preparando la predicación y vamos a hablar sobre un tema que va a parecer a veces hasta irrisorio. Se llama Pecando sin pecar, se llama esta prédica. Pecando sin pecar. Es que muchas veces nosotros hacemos muchas cosas y que en nuestro subconsciente pensamos que no estamos pecando. O es que hemos asimilado tanto el pecado que ya no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Por eso es que hoy día vamos a tratar de ver algunos pequeños pecados ocultos que muchas veces no los consideramos como tales, ¿sí? Es más, cometemos ciertos actos contra otras personas, contra otros hombres, pensando que somos sinceros. Pensamos que somos puros. Pensamos que estamos llenos del Espíritu Santo o que actuamos por fe, por amor o hasta por justicia propia. En el nombre del Señor. Es decir, muchas veces actuamos hasta pensando que estamos defendiendo al mismo Dios. Y vamos a ver algunas cosas. Para lo cual vamos a ir al libro de Colosenses, por favor. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 al 25, dice así. Lo que hagáis, ¿sí? ¿Lo tienen ahí? A ver, congregación. ¿Amén? ¿Ya está? Amén. Amén, muy bien. Lo que hagáis, hacedlo con sinceridad, como para el Señor, y no para los hombres, seguros de que recibiréis del Señor la retribución de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. Amén. Pero el que comete injusticia recibirá conforme a lo que da o que hizo. Y no hay discriminación de persona. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es interesante ver algunas cosas. Primero, lo que hacemos tiene que ser sin una cosa oculta detrás. Pues lo que hagas, hazlo con sinceridad. ¿Ok? Jamás tratando de ocultar mi falta, tratando de justificar la falta del otro, tratando de hacer que es para el Señor cuando es mi propio interés el que va por delante. Por eso dice, lo que hagáis, hagan con sinceridad, no para los hombres, no para los hombres, para el Señor. Lo que hagas es para el Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Y es el Señor que nos va a retribuir. Pero más abajo es interesante que dice 2 veces en el capítulo 25, dice así, no hay discriminación de personas. Es decir, que lo que hagamos sinceramente no le está diciendo solamente al creyente, le está diciendo también al liderazgo, le está diciendo también a los siervos de Dios, a los ministros, a aquellos que estamos en un lugar donde tenemos autoridad sobre el resto del pueblo. Es decir, para todos. Cuando la palabra habla, no está hablando solamente para el pueblo, porque muchas veces cometemos los errores los siervos, yo soy uno de ellos, que a veces decimos, no, eso no es para mí, no, eso es para el pueblo. No, yo soy siervo de Dios, gloria a Dios, aleluya, Santo Espíritu, y empieza a volar, ¿verdad? Empieza a flotar en el aire. Y es que eso es un pecado. Y vamos a ver otros pecados. Uno de los pecados más frecuentes que a veces estamos viendo en la iglesia es el abuso de la gracia. ¿Amén? Por eso en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando uno abusa de la gracia, cuando no reconoce el pecado o cuando lo reconoce y no se arrepiente. Y lo peor es que muchas veces nosotros los siervos toleramos eso en la iglesia. No, ya se va a arrepentir. No, está bien, es que ya va a llegar su momento. No es así. Arrepiéntase, hermano. Reconozca su pecado y póstrese ante el Señor. No abuse de la gracia. No abuse de la gracia. Dios, recuerde que es justo. Arriba que nos decía que nos va a juzgar, porque no hace acepción de personas. Que dice que nos decía, el que comete injusticia va a recibir su injusticia. Va a recibir lo que corresponde de su justicia. Otra de las grandes causas que aparentemente podemos decir que no es pecado, es lo que encontramos en Hechos 8:9, que dice: había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente. ¿Qué más? Desde el más pequeño hasta el más grande, y este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos por sus artes mágicas, les había engañado por mucho tiempo. ¿Quién es este Simón? ¿Se acuerdan ustedes? Simón el mago. Este es aquel que le dice a Pablo, dice: véndeme el poder de Dios. Dame ese poder para dar sanidades. Y nosotros muchas veces hacemos campañas evangelísticas. Y decimos: venga a recibir el milagro de Dios. De hecho, muchos siervos de Dios tenemos el don de sanidad. Pero el don de sanidad no es para ofrecerlo así por así. Dios no es un comercio. Si usted llama a la persona que se acerque a Cristo porque va a recibir sanidad, de repente usted está queriendo predicar la palabra, pero está yendo por el camino errado. Lo correcto es que usted llame a la persona al arrepentimiento y para que Dios obre en su vida sanidades. Amén. Lo primero es que se arrepienta de sus pecados y lo segundo es que Dios le va a dar la sanidad. No es que Dios le va a dar primero la sanidad y después le va a dar el perdón de pecados. No funciona así. No funciona así. Es más, cuando Cristo da la sanidad, dice: tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Es decir, lo que nosotros tenemos que recibir primero es la sanidad interior. Es decir, primero es tu espíritu y después es tu cuerpo. ¿Amén? Amén. ¿Se dan cuenta? Podemos estar queriendo predicar la palabra, pero estamos cometiendo un error porque estamos haciendo un negocio con lo de Cristo, con la palabra de Dios. Estamos pecando sin querer pecar. ¿Sí? Amén. Otra de las cosas, siendo más buenos que Dios. Tercer punto, para los que anotan, siendo más buenos que Dios. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 5:1? Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieron más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ser más buenos que Dios. ¿Cuántas veces seguimos perdonando pecados reiterativos dentro de las congregaciones? No estoy diciendo que lo quieran matar a la persona.
Todo lo contrario. Si hay pecado en la iglesia, si hay pecado en un hermano, nosotros no podemos ser más buenos que Dios y seguir manteniéndolo ahí, porque una poca de levadura leuda toda la masa. Por tanto, lo que hay que hacer es sacar a esa persona y restaurarla. Llevarla a una reconversión. Llevarla a un arrepentimiento. Sanar su cuerpo, su mente y su espíritu. Pero no ser más buenos que Dios. No seguir permitiendo que esa persona siga pecando. Ya se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Esa es una falacia. Tenemos nosotros también que hacerle dar cuenta. Hermano, estás equivocado en esto. Esto no le agrada a Dios. Por más que sea el que más diezme en la iglesia. Por más que sea el anciano. Por más que sea yo. Si usted ve un pecado en mí, dígamelo, no hay problema. Para eso estamos. Exhortaos unos a otros, dice la palabra. Amén. Otra forma de ser más buenos que Dios es cuando somos injustos con nosotros mismos. Si Dios te da una bendición, la bendición es para ti, no para otro. Amén. Si Dios te da un trabajo, sé justo al cobrar. No regales tu trabajo. Porque ¿qué estás haciendo? Estás regalando lo que Dios te ha dado. Si Dios me da este celular y me lo regala a mí, yo no se lo voy a regalar a otro hermano, porque es la bendición que Dios me está dando. Es como decir, yo no quiero eso, tómatelo. Es decirle eso a Dios. Si Dios me da un trabajo y estoy orando por trabajo, Él sabe cuánto necesito, ¿verdad? Pero si ese trabajo sale 200,000 pesos, yo no le puedo cobrar 50,000 pesos. Tengo que cobrarle los 200,000 pesos, o de repente sería un descuento pero razonable. Te cobro 180. ¿Por qué? Porque si no yo estoy diezmando la bendición de Dios y le estoy robando a Dios y yo me estoy robando. A veces cuando decimos no robarás, pensamos que es sacarle al otro, ¿verdad? Quitarle el celular, quitarle la plata. No. También es cuando tú te estás robando a ti mismo, no siendo justo en tu trabajo, en tus estudios. Miren, le pongo en el estudio. Che, me prestas tu trabajo porque no lo pude hacer. ¿Qué dice tal pregunta? Está siendo injusto. ¿Por qué estás siendo injusto? ¿Por qué estás robando? ¿Por qué estás siendo más bueno que Dios? Porque si a ti te costó leer toda la materia, estudiar toda la materia, quemarte la ceja toda la materia, viene el otro y te copia. ¿Estás siendo más bueno que Dios? Pues siempre Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente. Y no solamente se refiere a la parte espiritual. En todo lo que hacemos tenemos que esforzarnos y ser valientes. Amén. A todos nos exige que seamos esforzados y valientes en todas nuestras actividades. Todo lo que hagáis, dice la palabra, no lo hagáis para ojos del hombre, sino para ojos de tu Señor, de tu Padre. Pero también hay otra parte donde pecamos sin pecar. Estamos viendo acá, ¿vieron? Siendo bueno, pensando que estamos haciendo bien las cosas y estamos haciendo malas cosas. ¿Sí? Y vamos a Corintios. Ahora vamos a ser más malos que Dios. ¿Quién es más malo que Dios? Fíjense lo que pasa después. Segunda de Corintios. Hemos visto la primera de Corintios, había una persona que tenía pecado de fornicación, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa con esta persona. Dice, siendo más malos que Dios. Vamos a ver, segunda de Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza.
por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado a vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchas veces nosotros somos duros con aquel que ha pecado. Pablo en la primera carta les decía, ustedes son muy buenos, tienen ese fornicario dentro de la iglesia. Ahora, a raíz de esa carta, ¿qué sucede? Los separan, pero el hombre se arrepiente, cambia su actitud, y ya también no lo quieren recibir en la iglesia porque era un pecador. Entonces dice, todo el pueblo es dolido por esto, todos somos parte, porque es cierto, puede alguno pecar por descuido de nosotros mismos como congregación, por no cobijarlo, por no cuidarlo, por no tutelarlo, por no aconsejarlo, por no orientarlo. Nosotros somos parte de un cuerpo. Yo no sé si se han dado cuenta, pero yo muchas veces me he golpeado el dedo trabajando, y cuando me he golpeado el dedo, ¿qué hago? Como si mi boca me va a sanar el dedo, ¿verdad? ¡Ay! Y te empiezas a chupar el dedo y con la otra mano te haces así, te aprietas más, te duele más, pero es como que si esta mano quisiera consolar acá y la baba de tu boca le está haciendo un masaje, ¿verdad? Así tiene que actuar el cuerpo de Cristo. Cuando este dedo peca, esta boca tiene que darle el consejo de sanidad y el resto de las manos acariciar y aconsejar, restaurar al pecador. Amén. Recuerden, hermanos, que aquel que no perdona a su prójimo no conoce a Dios. Aquel que no tiene perdón en su corazón no conoce a Dios. En el mismo Padre nuestro que dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿No dice acaso así? Entonces, si tú no conoces al Dios del perdón y de la gracia, no puedes perdonar. Pues es que muchas personas les cuesta perdonar. Ay, me cuesta perdonar. No conoces a Dios. Porque a ver, acá, ¿quién es santo, puro, gloria a Dios, aleluya, y flota en el aire que nunca haya pecado? A ver, levanten la mano. Yo bajo y me achico. Porque yo soy un primer pecador. Y muchas veces pecamos sin querer, queriendo, con pensamiento, con palabras. Hay una doxología dentro de la Iglesia Católica, dice, he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso, verdad? Exactamente, cuando hablamos de omisión, fíjense lo que dice, he pecado de pensamiento, palabra y obra. Porque a veces no nos damos cuenta. Una actitud, un gesto, una mirada puede ofender a otras personas. Y a veces las lastimamos. Yo muchas veces he lastimado a gente sin querer. Entonces hay pecados que cometemos sin pensar. Pero también está la facultad de nosotros de perdonar al que nos ofende. A mí muchas veces me han volteado la cara, se han cruzado de otra vereda. Y capaz que nos hemos encontrado en alguna otra reunión, yo me he acercado a saludarlo. ¿Por qué no lo voy a perdonar? ¿Por qué tengo que estar con el pensamiento, ay, no me quiso saludar en la calle, y eso que me vio? No es que te vio, de repente no me vio, entonces yo me acerco y digo, ¿cómo estás, hermano? Che, el otro día te vi, me iba a cruzar a saludarte, pero... ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser o no? Bien. Otra de las cosas que pueden suceder y que podemos pecar sin querer pecar y sin pensar que es pecado, es no pecando.
Ahora dice, ¿cómo no pecando? ¿Cómo si no peco? Peco. Sí. Una de las formas en que nosotros pecamos sin pecar burdamente es cuando pecamos, no porque no tenemos que pecar, sino porque si peco, ¿qué van a decir de mí? ¿Me dejo entender? Si peco, ¿qué van a hablar de mí? Uy, el pastor pecó. Le tengo que decir sus 4 frescas a este tipo, pero si se las digo, ¿qué van a decir? Uy, esa palabra, que mira cómo le dijo el pastor. Si me enojo, ay, ¿cómo un pastor se va a enojar? No, entonces yo me tengo que reprimir. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir de mí? No, estoy pecando, ahí estoy pecando. ¿Por qué? Porque yo no debo hacerlo, no porque me van a decir o me van a ver a mí. No tengo que pecar, porque eso no le agrada a Dios. Mi justificación para no pecar es decir, no hago eso porque a mi papá no le agrada. No hago eso porque a mi Señor lo lastimo. No hago eso porque su palabra dice que no debo hacerlo. ¿Vamos entendiendo? No peco. No porque me voy a lastimar yo o porque van a hablar de mi iglesia o porque van a hablar de mi matrimonio o porque van a hablar de mis hijos. No peco porque simple y llanamente a Dios no le agrada que haga eso. Amén. ¿Estamos? Amén. Amén. Bien. Otra forma que también solemos pecar sin pecar es cuando trabajamos para el Señor, olvidándonos del Señor. Y usted dice, ¿cómo es eso? Si trabajo para el Señor, ¿cómo me olvido del Señor? Sí, está en la Biblia también eso. ¿Quiere un pasaje? Vamos ahí. Lucas 10, 39 al 42 dice así. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Saben qué? En mis cortos 30 años de pastor y casi más de 45 años de creyente, yo he visto mucha gente en la iglesia haciendo eventos, haciendo limpieza en la iglesia, haciendo y predicando, pero jamás ocupándose de las cosas de Dios. Ay, ¿cómo vamos a hacer la reunión de mujeres? Sí, hay que traer, y sí, hay que preparar los bocaditos, y sí, y se viene el cumpleaños del pastor, hay que hacerle la torta, y la hermanita, y la otra. Pero jamás se han detenido un momento a leer la palabra. Y se vuelve una costumbre. Se vuelve un hábito. Ir a la iglesia es un rito. Es una costumbre, es como ir al club, ¿no? Vamos al club como ir a jugar a los tejos, vengo a escuchar la prédica. Voy a ir a la iglesia porque tengo que enseñar a los chicos la escuela dominical. Y yo ya me la sé, ¿viste? Y Adán fue el primer hombre, y Eva, y vino la serpiente y la tentó. Y la pasamos de rutina. Es decir, estoy trabajando para el Señor, pero me he olvidado quién es el Señor. Y eso sucede cuando pierdes la intimidad con el Señor. Ya lo dices de memoria. ¿Saben qué es lo que más me asombra a mí? Yo he leído muchas veces la Biblia. Ya perdí la cuenta.
Pero ¿saben qué sucede? Cada vez que yo leo la Biblia, siempre me asombra algo. ¿Y por qué? Porque justamente eso es estar con el Señor. Y que el Señor me perdone si me alabo, pero es que es así. Y eso me gustaría que todos ustedes lo tengan. Que cuando vuelvan a leer el Hijo Pródigo, que es conocidísimo por todos nosotros, encontremos algo nuevo. Porque justamente eso es lo que busca el Señor. Amén. Estás trabajando para el Señor, pero no te olvidas del Señor. Amén. Amén. La otra cosa que no me gustaría que suceda acá en la iglesia es que vienes al culto, pero no vienes a buscar al Señor. Hermano, si vienes acá al culto por compromiso, no vengas. Si vas a venir acá a la iglesia por buscar a una persona que quizás te guste, no vengas. Si vienes a la iglesia quizás porque quieres conocer a alguna pareja, no vengas. Para eso existen las redes sociales. Búscate una pareja por Facebook, por LinkedIn, no sé cómo se llaman ahora. ¿Alguien sabe? Se hacen los santos. Nadie busca acá, nadie ve nada de internet. Bueno, gracias Señor por este pueblo santo. ¿No? No vengas. El motivo real de venir a la iglesia tiene que ser, como dice el Salmo 27:8, tu rostro buscaré, oh Jehová. O el Salmo 100 que dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ese debe ser nuestro motivo de venir a la iglesia, a cantarle y a servirle con alegría. A reconocer que Jehová es Dios, como dice en el Salmo, que Él nos hizo y no nosotros lo hemos hecho a Él. ¿Ustedes creen que vienen acá para decir que Dios existe? Dios existe, así tú no existas. Y así tú no digas que existe Dios, Dios es Dios. Pero dice, por sus atrios entrad y alabarle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Amén. El Señor es bueno. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y esa va a ser la verdad generación por generación. Fue antes que existamos y después que nosotros partamos a su presencia, el Señor seguirá siendo el mismo. Te doy algunos tips. Para que te des cuenta si realmente estás mal y en pecado. Uno de los grandes tips que tenemos es que no te sientes mal después de pecar. Y eso es terrible, mis hermanos. En la Biblia habla de David. David, cuando corta el manto de Saúl en la cueva, dice que sintió un gran dolor y un gran pesar. A pesar que los hombres le decían, Dios ha puesto en tus manos a tu enemigo, él dice, no, yo no puedo tocarlo. Y dice, cortó la orilla del manto. Y después, ¿saben qué dice la palabra claramente? Su corazón se turbó porque había cortado la orilla del manto. Pero ¿saben qué pasó después? Después él se acostó con la mujer de Urías. ¿Y saben qué? No sintió pecado. Tuvo que venir Natán.
y decirle y poner el ejemplo de que un hombre tenía una sola oveja y el otro que tenía muchas agarró la oveja y el que tenía una sola y dice, ¿qué hacemos? Ese debe morir. Y le dice, ese eres tú. Tú has pecado. Y ahí David se arrepintió. Que la rutina y lo común no nos haga andar en pecado. Cada paso que demos, analicemos si es conforme al corazón de Dios. En la noche, antes de dormir, antes de que tus ojos se cierren, pídale perdón a Dios y dígale, Señor, si hoy he pecado, perdóname. Si a alguien le he ofendido, perdóname. Si he tenido un pensamiento que no corresponde, perdóname. Otro gran problema que tenemos los que pecan y los que pecamos, porque todos somos pecadores, es que podemos creer que nosotros solos podemos salir de las tentaciones y del pecado. Recuerda que nosotros somos carne débil. Por eso en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y solo así puedes encontrar consuelo. Porque si vienes a la iglesia buscando consuelo y te vas de acá y te vuelves a sentir triste en tu casa, tienes que pensar que hay algo mal en tu corazón. Hay algo que no está bien. Es tiempo que analicemos nuestras vidas. Y es tiempo que de repente que clamemos algunos de nosotros, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se sintió Cristo en la cruz del Calvario. Y Él se sintió así porque todo el pecado había caído sobre Él y el rostro del Padre se había volteado porque Dios Padre no tolera el pecado. Y Él se sintió desesperado y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si tú te vas de acá de tu iglesia y te vas a tu casa y te sientes nuevamente solo, analiza cuál es el pecado que impide que la presencia de Dios, el gozo de Dios permanezca en ti hasta que vuelvas nuevamente a la iglesia el próximo domingo. Amén. 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 ¿Qué dijimos? Peca sin pecar, ¿verdad? Veamos esta semana y analicémonos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados, y me los bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.